El pasado viernes 25 de noviembre les hablábamos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y hay una campaña bien interesante a la cual se sumó el Metro de Medellín, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, pues en muchos casos hemos evidenciado el acoso sexual en diferentes oportunidades, videos, incluso denuncias, y desde el Metro de Medellín también han indicado las veces que ha sido presionado ese botón para alertar sobre algún tipo de agresión sexual. Por eso vamos a hablar de esta campaña y diferentes acciones desde la Secretaría de las Mujeres, y nos acompaña Natalia Velázquez Osorio. Secretaria, muy buenos días, bienvenida. Paula, buenos días para ti, para todas, para ustedes también y para las personas que nos están viendo. Siempre es un placer para mí estar aquí. Secretaria, se trata de visibilizar y alertar. Hablemos un poco más de esa campaña que se arrancó en el Metro. Bueno, esa campaña es nuestra campaña del 25 de noviembre para movilizar, para sensibilizar y, lo más importante, para llamar a la acción. Entonces, la forma que definimos fue vestir, por llamarlo de alguna manera, 3 vagones del metro en donde hay 3 mensajes fundamentales. El primero es: lo que no se nombra no se transforma. Entonces, ustedes se van a montar a ese vagón y van a ver cómo en cifras muy alarmantes, muy dolorosas, pero también muy claras, cómo estamos las mujeres en Antioquia respecto a una vida libre de violencia, ¿cierto? Que tanta violencia psicológica, nombramos también cómo en todos los lugares donde transcurre la vida, estos deberían ser seguros para nosotras. No es una campaña únicamente en términos de un entorno seguro como el transporte, sino en general habla de todos los tipos de violencia. El segundo vagón es: no estás sola, nos tenemos, y hace alusión a nuestros mecanismos del alma y del corazón, que ustedes muy bien los conocen, de la línea 123 Mujer Metropolitana y hogares de protección, que nos permite eso, estar como Estado, como gobierno, de cara a las mujeres, de cara a la ciudadanía, teniendo acciones tanto de prevención como de atención de las violencias basadas en género. Y el último vagón es una articulación con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en donde lo nombramos Bailando para Sanar, y trae historias de mujeres que desde la danza, el teatro, acciones culturales, pues nos han convocado a juntarnos para sanar y para transformar esos entornos culturales desde el arte, el teatro, la cultura. Qué belleza, secretaria. Veía yo que lo más importante ahí, números grandes, es el 123. Siempre hay, desde que ustedes están en el gobierno, ¿qué cifras se tienen? Es decir, ustedes en los trinos han dicho: mire, hemos salvado, ha sido prevención, y de alguna manera ha servido para que esta línea 123 atención no solamente sea en el área metropolitana, que es muy importante, sino contarle a quienes nos ven los municipios que también aplica para las municipalidades. Sí, así es. Cuando comenzamos y creamos la línea, dijimos: no, vamos a empezar por el área metropolitana, porque es la subregión que responde por el 65% de violencias contra nosotras. ¿Qué pasa? Que como ha sido tan visible, y ustedes nos han acompañado mucho en eso, muchas gracias, todos los municipios de Antioquia han accedido, bien sea o por la autoridad de género, o por las comisarías de familia, o por los hospitales. Entonces hemos llegado hasta 121. Entonces, desde que se creó la línea, que fue el 1 de agosto del 2020, acuérdense que entramos en pandemia y todo el mundo nos preguntaba: ¿qué vamos a hacer con las mujeres víctimas de violencia que estaban conviviendo el doble o el triple de tiempo con sus agresores? Ahí nace la línea. Desde ese momento hasta el 31 de octubre han sido atendidas más de 11.700 personas y han entrado más de 158.000 llamadas, porque hay llamadas informativas y hay llamadas que requieren atención. Han sido más de, esto es muy bello, estas cifras, más de 43.879 horas activas telefónicamente, de estar con las mujeres, de acompañarlas desde todo punto de vista, desde si están en una situación de violencia en ese momento con su agresor, irles recomendando qué hacer, a dónde moverse, qué decir, cómo manejar una situación de crisis absoluta, pero también cómo ir accediendo desde salud, protección y justicia, es decir, o con los hospitales o con las comisarías de familia o con la Fiscalía, para que su derecho a vivir libre de violencia sea restablecido. Y la última cifra, que yo sé que ustedes también han estado muy atentos, y es que al fin de cada semana decimos cuántas mujeres hemos podido salvar. Eso es muy linda. Eso es muy bello. Claro. Sí, eso es muy bello, porque hay un mensaje clarísimo, y es que los feminicidios, si hay voluntad política, sí se pueden prevenir. ¿Por qué hablamos semanalmente de vidas salvadas? Para que las personas nos entiendan. Cuando una mujer llama y está en alto riesgo de feminicidio, esto se determina porque se le aplica un instrumento de medición del riesgo.
que muy a grandes rasgos que tiene, pues identificamos que esa mujer o ya ha denunciado otras veces o en ese momento de la situación de violencia está en presencia de un arma blanca, de un arma de fuego o un arma contundente. Entonces, ¿eso qué implica? Que definitivamente si la línea 123 Mujer Metropolitana no hubiese estado ahí en ese momento, pues la historia fuera otra. De vidas salvadas tenemos hasta este momento 488 mujeres que hemos podido estar en el momento oportuno y poderlas, bien sea, o trasladarlas a un espacio mientras ellas se pueden llamar o apoyar en su red de apoyo o en hogares de protección, que ese es otro hijo muy bello de este gobierno en términos de que pueden estar allí en una acogida temporal con sus hijos y sus hijas. Y ahí hemos atendido 739 personas. Es que no es un Increíble, dato no, es que menor, no es un dato increíble, es una simple, es que belleza. estamos hablando de salvar vidas Claro. de mujeres en riesgo, casi 500 casos, es un tremendísimo logro. Secretaria, a propósito de la campaña que utiliza literalmente como vehículo el metro, ¿cómo está la seguridad de las mujeres en el transporte público y en ese sistema especialmente? Bueno, la seguridad de nosotras en todos los entornos siempre será un desafío, ¿cierto? El metro ha venido haciéndose cargo de generar protocolos, de implementar el botón rojo, también las hemos podido acompañar en definir cómo es ese procedimiento cuando hay una mujer víctima de acoso sexual en el metro. Entonces, bueno, yo creo que en resumen es eso, ¿cierto? En todos los entornos hay situaciones de riesgo. ¿Qué me parece muy potente de la campaña? Y yo creo que ustedes lo ven, es que ya no es la voz sola de la Secretaría de las Mujeres. Que el metro tenga un paredón enorme diciendo lo que no se nombra no se transforma, yo creo que hace parte de este llamado. Es un metro de alto impacto, es decir, estará circulando desde el 25 de noviembre hasta el 25 de enero en horas pico, todo el tiempo, todos los días, picos y llanos, es decir, va a estar siempre muy constantemente expuesto. Entonces esto nos llamará a reflexionar y nos llamará también a que en todos los entornos nos preguntemos qué estamos haciendo por la seguridad de las mujeres. Hay un cartelito que lo dice claramente, el transporte, pero también los entornos educativos, los entornos laborales, los hogares, las casas, las familias deben ser entornos seguros para las mujeres. Así es, secretaria, y también ese llamado a que esos entornos sean activos en esa defensa, ya sea en el metro, que no solo la víctima de ese acoso pues sea la que tenga que poner la voz de alarma, sino que también quienes viajan con ella en el servicio público Ya y en tiene los el demás botón, entornos. por ejemplo, claro, sí, sí. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido y si la gente, si cada vez estamos siendo más conscientes del asunto? Muy bien, esa pregunta también es muy importante porque además de visibilizar cómo estamos nosotras, también queremos con esta campaña hacer un llamado a la ciudadanía. La seguridad de nosotras las mujeres es corresponsable, ¿cierto? Cuando yo digo corresponsable es que, por ejemplo, a los alcaldes le digo, estamos haciendo todo acá, pues hay un hogar de protección, hay una línea con abogadas y psicólogas expertas. ¿Qué está haciendo usted allá desde su municipio para tener una mesa municipal de erradicación de violencias, para que funcione bien la comisaría, para que se dé el debido proceso de la ruta? Eso en términos de las instituciones, pero en términos de la ciudadanía también tenemos todo por hacer. Es decir, tenemos que ser capaces de salir de ese renglón de la apatía y estar de cara a rodear a las mujeres, a acompañarles en estas situaciones tan críticas. Yo creo que ese también va a ser un mensaje que nos va a acompañar durante 2 meses y que esperamos no solo en esta oportunidad, sino seguir reflexionando todo este tiempo y el que sea necesario hasta que entendamos que todas y todos tenemos que ver con la prevención de las violencias basadas en género. Secretaria, yo quiero preguntarle puntualmente por una subregión del departamento. Nos ha llamado la atención frente a los casos que se han denunciado, pero también por esa situación que conocimos, ese hecho tan reprochable en el que murió Paula Restrepo. ¿Hay alguna alerta específica para el suroeste del departamento con el tema de violencia contra las mujeres? El suroeste tiene una situación puntual que se exacerba o se aumenta en términos del tiempo de la cosecha. Cuando estamos en cosecha cafetera hay mayor riesgo por todo el movimiento y por todo lo que implica pues la cosecha, ¿cierto? Llegan personas que son de afuera, hay mucho movimiento. Entonces, si bien tenemos un plan de cosecha cafetera segura y hemos estado muy atentas a los municipios, ahí también el llamado es a la ciudadanía.
y es cómo desde Andes, Ciudad Bolívar, municipios que tienen una situación compleja de violencia contra las mujeres, las rodeamos y estamos muy atentas y muy atentos. El caso de Paula Andrea, pues apenas me estoy reponiendo. Claro, terrible. Qué dolor, No. qué dolor la situación de Paula Andrea, todavía peor cuando hablábamos con su abuelo y su abuela, en términos de que quién la rodeaba, si eran dos personas adultas mayores quienes estaban a cargo, pues es una situación de mucha complejidad. Ahí reitero que el llamado es a toda la ciudadanía a que estemos muy atentas, y más cuando hay un escenario como el de Cosecha Cafetera. El tema también pasa, y es muy importante, doctora, que usted lo señala, por los municipios y su corresponsabilidad, es decir, de qué manera quien nos está viendo sabe que al llamar 123 ustedes encuentran y califican el riesgo e inmediatamente activan la alarma en ese municipio. Es decir, no es a la persona sola. Si una persona dice mi esposo está o mi compañero está agresivo y ella cuelga, ustedes activan para que sea la comisaría de familia quien vaya inmediatamente, y la unidad de fiscalía y la alcaldía a través de su dependencia, quienes vayan y toquen esa puerta y rodeen a esta mujer y la saquen de allí y la lleven a estos hogares. ¿Cómo hacer que los alcaldes que nos visitan aquí, que nos ven, tengan también esos centros de acogida, para que no dejen la carga solo en la administración departamental, sino también sobre presupuestos municipales, en su presupuesto municipal dejar unos recursos, porque eso vale plata, para hacer unos centros de acogida al menos regionales y no todo sea carga del departamento? Bueno, los alcaldes hacen o tienen una misión muy importante, y es dinamizar esas mesas municipales de erradicación de violencia contra las mujeres, en donde ya hay unas competencias municipales, como se los dije ahorita, desde los hospitales, las comisarías, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, ¿cierto? El Ministerio Público, atentos y atentas a ese ejercicio de acompañar a las mujeres y de restablecer sus derechos. Respecto a los hogares subregionales, hay un asunto que es importante, y es que también me ha tocado acompañar a las subregiones, porque hay subregiones de tanto riesgo que sería preferible que fortalezcamos lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es enorme. Imagínense, es la responsabilidad de una vida, y no de la vida sola de la mujer, de sus hijos, de sus hijas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en lo que implicaría un hogar en una subregión violenta, con un contexto político muy difícil, con conflicto Pero armado son verdaderos operativos para sacar a esa señora, esos hijos de ese lugar de del suroeste, para sacarla a otro, para protegerla en Medellín o en otra región que permita garantizar, ¿cierto? Un operativo. Sí, es importante. Las violencias, cuando están en alto riesgo, no las atendemos nosotras solas. Vamos con un acompañamiento interagencial. ¿Qué quiere decir esto? Perfecto. O con policía en caso del área metropolitana, o con ejército cuando es un lugar, desde un lugar rural, desde la ruralidad. Entonces eso también hace muy potente la línea, porque es un ejercicio de seguridad humana. Es la fuerza pública también comprometida con la garantía de los derechos de las mujeres. Secretaria, gracias por acompañarnos. Éxitos en estas actividades que se están ejecutando a propósito del 25N, pero más que la coyuntura, que es trascendente e importante, éxito en toda esta gestión para seguir salvando las vidas de las mujeres que están en riesgo, que eso es lo valioso de lo que hoy se está haciendo, y se está alegrando que, como dice usted con esa palabra que utiliza, esto es muy potente.